Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Una de las etapas más interesantes y complejas de la crianza es cuando los hijos ya son adultos y siguen viviendo con sus padres. ¿Qué debería cambiar y qué no? ¿Cómo se determinan las responsabilidades en este tiempo? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie Paseando la Aljaba, aquí Entre Semana. Ya estamos llegando al final de nuestra aljaba. Ya no quedan flechas. Ya hemos hablado acerca de todas las etapas. Ya está uno listo para ir tirándolo. Y la semana pasada hablamos acerca de los hijos teenagers, ¿no? Los 13 a 17. Y ahora vamos a hablar acerca de los hijos adultos en casa. Es mayor de 18. Pero aún viviendo en casa. La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo debemos interactuar ya con hijos adultos fuera de casa. Fuera de casa, que ya hicieron su familia. Sí, okay. sí. Pero esta semana, tú sabes que es un fenómeno mundial. Sí. Donde son flechas que no se quieren ir de la aljaba. Usando la analogía. Pero es así, es una tendencia mundial, ¿eh? Sí, y sigue incrementando. Yo creo que vi una cifra de Estados Unidos que decía que por primera vez en la historia la edad de 18, creo que era hasta 30. Tendría que buscar el dato. Pero decía, pasó el 50% de las personas que viven en casa de papá y mamá. Bueno, y con todo lo que eso implica, aún en materia económica, yo creo que en Estados Unidos tienen que haberlo hecho porque seguramente todo el tema de venta de casas y todo eso tiene que haber bajado ostensiblemente. Pero es un fenómeno. No solo en Estados Unidos, yo creo que como no solemos hacer estadísticas en Latinoamérica, te diría que el porcentaje es mayor en Latinoamérica de hijos que no se van y de padres que no quieren que se vayan. Y quizás eso es interesante poder plantearlo, no sé, en esas dos variables. Por un lado están los hijos que llegan a cierta edad y, bueno, a ver, partamos de la base de lo esperable. El hijo está en la universidad y está viviendo en casa de sus padres y se espera que tenga una transición, ¿no? Diríamos que de 18 a 25, 23, bueno, lo que dura 23, lo que dura la carrera universitaria sí, es una etapa de transición. Lo que se, digamos, considera normal es que el hijo siga en casa de sus padres mientras está estudiando en la universidad. Vamos a hablar ahora cómo debería darse la dinámica ahí, pero eso es algo esperable. Sí. El tema es, ¿qué sucede cuando ya el hijo terminó su carrera universitaria, está trabajando, tiene un sueldo, pero decide seguir en casa de papá y mamá, viviendo como si, o sea, casi siendo un, ¿cómo se dice hoy? Un roomie con sus padres, ¿no? Sí. Eso genera otras dinámicas, ¿está claro? Y por otro lado tenemos a padres que hacen la vida imposible para que el hijo que ya se quiere ir no se vaya. Ay, ¿qué voy a hacer sola? ¿Qué voy a hacer solo? Hijo, estás tirando tu dinero. Claro, hijo, tienes 30 años, eres muy joven para salir de casa, el mundo te va a llevar por delante, recién eres un niño de 30 años. O sea, también hay una dinámica de los padres que tenemos que ponerla sobre la mesa, ¿no? Sí. Creo que hay un par de cosas que ir deshilando, ¿no? Primero, era chistoso porque ninguno de nosotros tenemos una formación legal, pero aquí andábamos viendo el código civil aquí en México, tratando de ver tanto lo federal y después en el estado de Querétaro, tratando de ver porque sí, a mí me dio mucha curiosidad a ver qué es lo legal, ¿no? Sí. Vimos que aquí en México, por ejemplo, la patria potestad se acaba a los 18 años. Sí. Eso lo dicen en el Código Civil Federal. En 321, abogados, llámenos y corríjanos sin ningún problema, pero por lo que pudimos leer, la patria potestad... No soy abogado ni hijo de abogado. Pero lo que tengo, la patria potestad termina a los 18 años. Eso no significa que hay cese de obligaciones. Okay. Por ejemplo, en cuanto estoy hablando en nuestra realidad mexicana, el IMSS y todo lo que es tema de salud, el hijo si sigue estudiando, sigue todavía apareciendo como
tiene el derecho de ir al Seguro Social. Hay una dependencia. Hay una dependencia mientras siga estudiando. Mientras se demuestra ante el Seguro Social que él sigue siendo estudiante, aunque tenga 18 años, sigue bajo la cobertura del padre. Eso también, yo recuerdo que en Chile también es así. En Estados Unidos creo que también lo hicieron hace poco. Mientras sigas demostrando que estás estudiando, y creo que es bien específico pregrado, porque claro, es que ahora estoy en la maestría, sí. Ahora estoy en el doctorado. Segundo doctorado. Creo que mientras creo que tiene un máximo hasta 25 años. Okay. Mientras demuestre que está estudiando con un máximo de 25 años, estoy recordando la ley en Chile, puede seguir bajo el seguro de salud de los padres. O sea, la patria potestad tiene que ver con una responsabilidad legal. ¿No? Eso se llama la emancipación. Deja el progenitor de ser responsable legalmente de los actos del hijo. ¿Okay? Ajá. Estamos hablando de lo legal. Ya vamos a meternos en temas con la Biblia, pero desde el punto de vista legal, deja de haber una responsabilidad ante la ley por los actos de los hijos. ¿Okay? Vivan o no vivan en el techo de su casa. Ahora, hablábamos de un ejemplo recién, ¿no? ¿Qué sucede si el hijo comete un robo, llega a casa, dice, papá, me robé esto, y el papá lo guarda, va a juicio, no por ser padre, va a juicio por ser cómplice. Por ser cómplice, ¿okay? Claro. Independiente si viva o no viva en el techo de su casa, ¿no? Creo que esto de la emancipación y la responsabilidad legal a veces poco se habla y es como que tiene a veces... se toma según la conveniencia. Ya tengo 18 años, ya soy responsable, ya tomo mis decisiones, pero dame dinero para tomar mis decisiones. Creo que ahí es donde se genera una tensión interesante. Bueno, sí, creo que ahí esa tensión es la que hace que sea muy difícil navegar esto, porque las responsabilidades y aún las expectativas van cambiando según las circunstancias, ¿no? Porque sí, cuando yo, 19 años, quiero tomar una decisión, digo, ya soy mayor de edad, no me puedes parar. Ajá. Pero después, cuando llego por la noche, después de tomar mi decisión, y digo, mamá, ¿por qué no hay comida? Qué mala eres. Claro. O sea, es como que, a ver, cuadra tus expectativas y sean claros. Y creo que ahí, con los hijos mayor de edad, se tiene que tener un cierto trato donde se establece expectativas. Sí. Porque lo que sucede muchas veces, y bueno, lo dije ahora desde el punto de vista de los hijos, pero también los padres. Sí. Los padres pueden ser muy... ¿cómo es pueden provocar a ira a sus hijos, pueden exasperar a sus hijos porque un día le quieren cerquita, otro día se quejan de por qué no está haciendo algo y así van. Acá no nos queremos poner de ningún lado, sino queremos simplemente conversar sobre quizás en esta etapa se puede llegar a dar más conflictos que en la etapa de la adolescencia. Totalmente. Y los padres dicen, ay, ¿cuándo va a dejar de ser adolescente? Y después dicen, ¿cuándo se va de la casa? ¿No? Pero mi percepción, limitada, sesgada, subjetiva, es que los padres a veces entran en una crisis donde le quiero tratar como adulto, pero pobrecito mi hijo. Y detrás hay culpa, hay remordimiento y es quiero hacer con mi hijo de 20 años lo que no hice en toda la vida. Eso por un lado. Y por otro lado, como dijiste recién, ¿qué sucede? Y lo he observado, hijos de mayor de 18 años, el papá y la mamá delegan en él o en ella el cuidado de sus hermanos menores. Porque está bajo el techo de casa y prácticamente el hermano mayor o la hermana mayor se transforma en el papá o mamá, en el cuidador legal de su hijo menor, poniéndolo en la carga que no debe. Es donde no significa que no deben ayudar, pero he visto padres que literalmente delegan en sus hijos la crianza de sus hijos pequeños porque ya no tengo fuerza, ya... Tú estás para eso, ¿no? Por otro lado, como dijiste tú, hay un tema de exasperación, de provocar a ira, como dice en Efesios capítulo 6, porque muchas veces los padres entran en una manipulación, empiezan a ver que el hijo empieza a hacer alitas para salir del nido y empiezan a manipular para que no se vaya. Hay un miedo. Entonces, es que mira cómo es tu papá, le dice la mamá. O la mamá dice, o el papá dice, es que si te vas, voy a tener que formarme a tu mamá solo, ¿entiendes? Sí, y a veces son reclamos ilógicos. Ajá. Hijo, yo quiero que tú estudies, yo quiero que tú... no tengas que preocuparte por nada, yo voy a proveer y tú estudias, saca buena nota.
3 días después, hijo, ¿por qué no ayudas aquí en la casa a pagar nada? Mira los gastos, mira cómo viene la luz, cómo viene el agua. Y es como que, a ver. Me dijiste una cosa. ¿Qué quieres? ¿Quieres que estudie? Sí. ¿Quieres que trabaje? ¿Cómo nos manejamos? Porque si me echas de la casa, por lo menos tengo una claridad acerca de cuáles son las expectativas. Pero así en el limbo, muchas veces, sí, como dices, o sea, se da ese conflicto. Sí. Y donde creo que es necesario pedir consejo a los padres que han pasado por esa etapa. Obviamente no el hecho de haberla pasado significa que aprendieron. Padres que tuvieron un aprendizaje bien valorado, ¿no? Una experiencia bien valorada. Por otro lado, la ley tiene que estar abierta en el sentido de que, hijo, legalmente eres responsable de tus decisiones. Eso es algo que dice la ley. Por lo tanto, tienes que actuar en consecuencia a eso. Y por otro lado, tiene que estar la ley de Dios abierta, porque no necesariamente va a haber coincidencia entre ambas. Y claro, como personas que, para los que siguen la serie de la iglesia, que estamos en Babilonia, tenemos esa lealtad subversiva, ¿no? Nos sometemos a la ley de los hombres, pero reconocemos que hay una ley superior y si es necesario, por someterme a esa ley superior, tener conflicto con los hombres, lo voy a hacer, ¿no? Ahí es donde quizás entra algo necesario. ¿A dónde voy con esto? Que en esta etapa con hijos de 18 años que aún viven bajo el techo de casa, es imposible decir, no es unilateral. Quizás con los niños, con los hijos más pequeños, viene de un solo lado. Papá dice esto y bueno, te escucho, puedo dialogar, pero el ejercicio de autoridad, o sea, me devuelvo, el ejercicio es de un solo lado, mayoritariamente. Acá, el padre sigue siendo figura de autoridad y lo va a seguir siendo ante su hijo. Solo que como el hijo ahora legalmente es mayor, y tenemos que ahora meternos en el tema de la palabra de Dios, es donde quizás se hace de una manera diferente. No, yo he visto padres que tienen hijos de 20 años y les siguen tratando como un preadolescente de 10. Y ahí hay un problema del padre. 2, he visto hijos que quieren seguir teniendo un trato, siguen como que extienden la adolescencia, ¿no? Ajá, Quiero sí. ser tratado como adulto con las responsabilidades de un niño. Y los psicólogos hablan de esa adolescencia postergada. Y se ve, o sea, ay, pero papá, estoy cansado. Pero ya no tienes 10 años. Uh-huh. Lo he visto con hijos ya bastante grandes que siguen viviendo con sus padres que quieren los privilegios de adulto con las responsabilidades de un niño. Eso es adolescencia, sí. Preadolescencia, ya pasó. Entonces, yo creo que lo que es como primer fundamento es necesario una conversación sana, con establecer límites sanos, con el consejo, con la experiencia, con la ley, pero con la palabra de Dios prioritariamente, ¿no? Uh-huh. Eso hace que sea quizás cada realidad única, ¿no? Bueno, veamos ese concepto, digamos, bíblico, en que, o sea, si vemos la narrativa mayor, ¿no? Seres humanos creados a la imagen de Dios, que son enviados, ¿no? a crear un impacto, a salir, a reflejar a Dios en cada uno de sus áreas de desarrollo. Sí. Cuando lleguen a ser adultos, o sea, sí, la idea es de que ellos entonces puedan, así, bueno, o sea, si tomamos el título de la serie esta, vaciando la aljaba, la idea es que salgan como flechas al mundo, ¿no? Y si eso no está sucediendo, entonces algo pasa. Uh-huh. Y el padre tiene que quizás tomar un rol más activo en ayudarles a alcanzar esa meta. Sí, totalmente. Ahora, parte de eso puede ser redefinir cosas, sí. ¿no? Hijo, ya eres mayor de edad. Uh-huh. Ahora vamos a manejar las cosas de esta forma. Una de las cosas, tú mencionabas, las personas que quizás sienten culpa, sienten un deseo de hacer las cosas que nunca hicieron. Mira, uno tiene 18 años para ejercer la patria potestad. Llegados los 18 años, legalmente se acaba. Los errores que se cometieron en esos 18 años, vaya pues, pide perdón por ellas. Sí. Pero vive libre de culpa
porque ahora esa persona, para bien o para mal, así como tú con tus padres y así como tus padres con tus abuelos y hasta Adán, se tuvieron que tomar la carga de sus propias vidas y tomar sus decisiones, para bien o para mal. Si lo que recibieron en casa fue una cosa que quizás les ayudó a impulsarse o causó un daño que ellos van a tener que superar. Pero eso ya está fuera de tus manos. Sí, y quizás siguiendo en esa línea, en las notas que van a estar disponibles, hay un link a un artículo muy interesante que tiene que ver con las cosas que los padres tienen que ir dejando, ¿no? Cuando los hijos se van, y es bueno citarlo porque tiene que ver un poco con lo que dijiste, ¿no? Si no dejamos de lado la culpa como padres, estamos condenados a vivir esta etapa, o sea, que esta etapa de hijos de 18 años para arriba, en tu casa, sea la más traumática, la más dolorosa y triste. Lamentablemente, la experiencia muestra que muchas veces va por ahí. ¿Y por dónde parte? Por un sentido de culpa. Creo que eso es necesario dejarlo a un lado. Asociado a eso, en ese artículo habla de el deseo de rescate, ¿no? O sea, creo que a veces los padres tenemos un anhelo de querer rescatar a nuestros hijos y al mismo tiempo muy, muy ligado a culpa, ¿no? Como que la culpa es la gasolina que impulsa ese deseo de rescatarlo y de protección. Y seamos honestos, ¿cuántas veces hemos sido... ¿cómo sería la palabra? No sé si juzgados es la palabra, pero nos han dicho que ustedes son extranjeros, no entienden el sentido de protección de la madre azteca, ¿no? O del padre azteca. Las cosas como son. Y ha sido algo que se nos ha dicho por ser extranjeros. Y yo he hablado, a ver, no sé si soy muy frío, no me crié en Estados Unidos como tú, que dirías, bueno, en Estados Unidos a los 17 años prácticamente váyase de casa. Adiós. Pero creo que a veces hay un deseo de rescatar que responde más a un problema en mi corazón como papá. Redentor hay uno solo, se llama Jesús. No hay corredentores. Creo que ese deseo de rescate es algo que tenemos que dejar de lado. Pero a veces está más profundo porque responde a mis temas sin resolver y quiero reflejarlo ahí. Bueno, o sea, y te digo algo. Se siente bien rescatar. Ajá. Y también se siente bien ser rescatado. Totalmente. Entonces hay una cierta relación simbiótica que se va dando donde uno dice, pues a ver cómo me lo resuelve papá y mamá. Porque no estuviste cuando yo tenía 10 años. Sí. Yo me acuerdo muy claramente el momento que me di cuenta que soy un adulto. Estaba estudiando en Argentina y iba a viajar de vuelta a mi casa. Creo que ya había cumplido 18 años. Y cuando estaba por viajar, mi papá me había comprado el boleto y ya estaba todo listo para ir. Y era una aerolínea brasileña. Entonces, cuando llego al aeropuerto en no tenemos Buenos nada Aires, contra los brasileros, es solo coincidencia. Varig, ya me acuerdo. Se fue a la bancarrota. Y me vengo a dar cuenta que se fue a la bancarrota de esa aerolínea cuando llego al aeropuerto para tomar mi vuelo. Eran como las 4 de la mañana. No sabía qué hacer. Y me dijeron, no, ya no estamos volando. Entonces, lo primero que hice era llamar. Era hace unos años, entonces tuve que llamar, ¿viste? Cuando llamas para que les cobre a ellos. Entonces, así hice. Y ahí se despertaron. Eran como las 2 de la mañana. Y la imagen que yo tenía en mi cabeza era que en ese momento mi papá iba a llamar hasta la embajada para poder rescatarme del aeropuerto, yo varado en el centro del aeropuerto de Buenos Aires y sin nada que hacer. Entonces... Sí, voy a escuchar por los parlantes. Señor Alex Tarasuk, lo están buscando. Vinieron con un helicóptero. Claro. Bueno, entonces se despierta mi mamá. ¿Qué pasa? No, yo bien sacado de onda. Que cancelaron el vuelo y no sé qué hacer. Entonces, mira, te paso con tu papá. Y yo, papá, mira, pasó esto. Entonces mi papá dijo, qué mal. Y yo, sí. ¿Qué mal? Bueno, después me avisas qué vas a hacer.
Y colgó. Y me quedé. Me acuerdo, a las 4:30 de la mañana fui en el vuelo y iba acompañando a mi amigo. Mi amigo dice, bueno, adiós, mi vuelo sí, está programado, nos vemos. Mi aerolínea no quebró. Y me quedé solo. Sí. Y tuve que resolver. Sí. Y resolví. Y te digo algo, fue lo más incómodo que tuve que pasar, porque yo me di cuenta en ese momento que no había nadie que me iba a rescatar. Pero me di cuenta en ese momento que así va a ser por el resto de mi vida. Entonces me tengo que acostumbrar. Ahí está el punto. Entonces, cuando un padre interrumpe ese proceso para que el hijo no pase dolor, lo que está haciendo es creando un adolescente de edad, de mayor de edad. Sí, y ¿sabes qué? Volviendo a un libro y a un tema que hemos hablado tanto, eso es ausencia de límites y es querer ser más Dios que Dios. Porque si Dios pone límites sanos, los límites surgen del mismo corazón de Dios. Eso es lo que hemos explicado tanto en las series que hemos hablado de límites, en los talleres y en la mención que hemos hecho aún del libro de Henry Cloud, de límites. Es cuando yo tengo ese deseo de rescate para que estoy traspasando un límite que no es, primero, que no es sano. 2, estoy afectando a mi hijo. Y 3, estoy queriendo ser más Dios que Dios. Y que ahí es donde yo quiero rascar más profundo, ¿no? Desde el punto de vista de los padres y desde el punto de vista de los hijos. Claro, como decías tú, se da ese tema, esa relación simbiótica donde a mí me gusta ser rescatado. Sí. Y los hijos somos porque soy hijo también, somos expertos en jugar el juego de la culpa. En ese sentido tenemos que ser muy... aquí no estamos colocándonos de ningún otro... Si a lo mejor hay padres escuchando y dicen, le están dando duro a los padres. No. Aquí queremos tratar de ser muy, muy honestos, porque somos hijos también. Creo que los hijos somos expertos en jugar el juego de la culpa. Sí, porque tú una vez yo te llamé y tú no estuviste para mí y eso afectó mi vida y tengo 25 años y por eso no sé cruzar la calle solo. ¿Viste? Y los hijos juegan. O sea, yo estoy caricaturizando, pero saben jugar el juego de la culpa. Saben jugar el juego de la culpa. Sí. Y saben cómo manipular a través de la culpa para no hacerse responsable. Lo que pasa es que no nos gusta la responsabilidad. Esa es la realidad. Sí. Si podemos evadir y evitar la responsabilidad, mejor. Y algunos hasta lo hacen como parte de su propia historia. Ajá. Para evadir, ¿no? Sí. Es que mis padres nunca me dieron tiempo. Entonces esa es la historia que quizás cuentan a su pareja. Ajá. Que cuentan a sus hijos. A sus propios hijos. Entonces yo estoy viviendo la culpa de mis abuelos. Y ahí va el nieto a insultar al abuelo. Ajá, exacto. Entonces ahí dices, ¿quién lo va a parar? Sí. ¿Quién va a parar este ciclo vicioso? Bueno, pero a ver, regresemos a hijos viviendo en casa. Ok, entonces quizás un buen punto de partida es establecimiento de límites sanos. El círculo de responsabilidad y preocupación es fundamental. Doy un ejemplo. Hijo, yo como papá voy a proveer, quiero que mi responsabilidad, o asumo como mi responsabilidad mientras tú estés estudiando, que haya alimento. ¿Ok? Eso no significa que sea un restaurante con menú a la carta. Eso no significa que sea en el horario que sea y, o sea, ya tiene 2 manos como para prepararse desayuno y cena. Algo que es sano, o sea, una sugerencia es, mira, la comida principal, ahí va a estar, vamos a hacer el esfuerzo que siempre haya fruta y eso. Es que yo quiero, sushi de tal lugar. Esa no es mi responsabilidad. Ese es tu deseo y tu gusto. Entonces, ahí es donde se empiezan a trazar límites sanos. Estoy dando un ejemplo de muchos, claro, y la lista no terminaría. Sí, ahora, por otro lado, creo que el padre también tiene que decir, esta es mi responsabilidad, quiero que tu responsabilidad sea estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no se estudia, el hijo dice, pero esa es mi responsabilidad. Sí, pero se supone que llegamos a un acuerdo en que tú no vas a tener ciertas responsabilidades que yo voy a asumir de, por ejemplo, proveerte alimento para que tu enfoque sea el estudio. Entonces, pero muchas veces viene del otro lado, bueno, pero es que ese es mi problema. Yo soy adulto. Si eres adulto, entonces paga tu comida. O sea, los límites están puestos no para que queden en el aire, es para ser respetados. Sí, y mayor de edad, la autoridad y el concepto de autoridad cambia a una que es nato, ¿no? Que simplemente, o sea,
Yo tengo la responsabilidad de cuidarte, de criarte, de educarte y enviarte. Ahora, si tú tardas de salir, así como flecha, pues entonces ahora la dinámica cambia. Ahora lo que me mantiene en una postura de autoridad es de que tú estás viviendo bajo mi techo. Sí. Y las condiciones ahora se pueden ir ajustando. No es unilateral. O sea, tú te puedes decir el momento que tú quieras y yo te puedo echar el momento que yo quiera. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, el ejemplo que tú diste acerca de el estudio y yo te voy a proveer alimento mientras estás estudiando. Creo que viene España, es hasta ley, ¿no? Sí. Pero en México no. o si está en ley, por favor, esperamos que amigos abogados nos ayuden. Pero a lo que voy es esto. Si vas a entrar en un acuerdo con tu hijo, cúmplelo. Y si no lo puedes cumplir, háblalo. Sí. Porque ellos ahora están tomando decisiones y están haciendo la práctica de ir emprendiendo y haciendo cosas basados en lo que la gente les dijo. Entonces, si papá dice, yo te voy a dar de comer mientras tú estudies, y 3 días después dice, ¿por qué no aportas a la casa, inútil, vago? Y después, o sea, se dan cuenta de que lo que dice papá no tiene valor, de que, o sea, si está o no está, pues no importa. Entonces, ahí es donde, y desafortunadamente, me ha tocado aconsejar a muchos hijos que estaban en esa situación, donde la conclusión tristemente fue, mira, no cuentes con tus padres. Pero mi papá me dijo, bueno, ¿qué tal les fue? Qué bueno que lo tocas, porque creo que ahí es donde necesitamos como padres dejar nuestro orgullo a un lado. Y como dijiste tú, si te comprometes a algo, cúmplelo. Si no puedes, háblalo. Ese es el punto. Vamos a poner un ejemplo. Mira, hijo, ponte a estudiar, cuenta conmigo. A mitad de año mis finanzas van a estar mejor. Te voy a comprar una computadora para que puedas estudiar bien. Y el hijo, súper entusiasmado, bla, 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 llega a los 6 meses y el hijo está esperando. Y como dijiste tú, ¿qué piensas? ¿Que yo soy un banco? ¿Tienes que trabajar? Yo a tu edad, bla. Y el hijo dice, pero si tú me lo prometiste. ¿Viste? Es más sano decir, ¿sabes qué, hijo? Te prometí algo que no podía cumplir. No me fue bien. No voy a poder. Es mejor ahí es donde quizás si uno tiene que rascar más profundo. Porque otra de las cosas que dice este artículo que citábamos recién es que hay que dejar también nuestros ídolos y nuestras expectativas, tanto propias como de los hijos. Quiero ser ese padre que le va a dar y, viste, ya está el ídolo de, fui el padre. Como mi hermano. Claro. Que vive en Houston y le da todo a sus hijos. Yo también quiero hacerlo. Entonces, cuando no puedo hacerlo, la pregunta más profunda es, ¿por qué prometiste algo que en la práctica iba a ser imposible de cumplir? Si 2 más 2 es 4 siempre en tus finanzas, ¿por qué prometiste 8 si tienes 4? ¿Qué hay más profundo atrás? Entonces, viene la frustración del hijo y como dijiste tú, nos ha tocado tristemente aconsejar a hijos y decirles, ¿sabes qué? Es que no cuentes con tus padres. ¿Pero que son mis padres? Sí, pero te prometió 10 y te falló 11. Más bien, haz tu realidad sin la ayuda de ellos. Y si en algún momento papá y mamá, porque estoy seguro que deben tener el mejor deseo, creo que en ese sentido nunca hemos puesto a hijos contra sus padres, tienen el mejor deseo de ayudarte, si te ayudan va a ser un extra con el que no contabas. Pero no cuentes con ello, porque si ya de 10, 11 no cumplió y sigues contando con eso, va a ser un agujero que nunca vas a poder salir. Entonces, límites sanos, promesas que se cumplen realistas, donde acuerdos, mira, vamos a manejarnos de esta manera y donde tiene que haber un diálogo constante. De alguna manera, esta etapa es, así como dijimos, ¿no? Cada una es la plataforma, es el fundamento para la etapa que sigue. Si hubo una relación, si hubo un vínculo afectivo, si hubo ese espacio para platicar, para llorar juntos, para reír juntos, esta etapa no debería por qué ser tan traumática. Pero si no hubo eso previo y a los 18 años quieres conversar, es complicado. Sí. Y creo que también es importante como padre ir desafiando a tu hijo, porque la idea es de que tú ahora que es mayor de edad, tienes que crear el ambiente lo más
¿cómo lo digo? Lo más parecido a lo que le va a tocar. Algunos padres tratan de crear un ambiente lo más parecido a lo que les tocó, ¿no? De niños. Entonces, ahí todavía tienen el cuarto del niño, ahí con los pósters y todas sus cosas. O sea, tiene 25, 26 años. Lo que deberían hacer los padres es crear un ambiente lo más parecido a lo que va a ser cuando salga de casa. En ese sentido es, oye, ahora hay obligaciones, ahora hay cosas que pagar. O sea, vuelvo a decir, hay acuerdos o sea, de cualquier tipo de configuración, ¿no? Hay algunos donde dicen, no trabajes, tú enfócate en tus estudios, pero mira, mantienes tus espacios limpios o ayudas con lavar los platos o lo que sea, ¿no? O sea, hay un principio bíblico, ¿no? Sí. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3, habían personas que se habían dedicado a simplemente esperar al Señor. Y Pablo dijo, no. Cuando estaba con ustedes, les ordenamos el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Sí. Entonces, uno tiene que crear ese ambiente de entrenamiento, el campo de entrenamiento. Imagínate si el campo de entrenamiento del ejército fuera como un spa. Tendríamos soldados inefectivos y terribles. Entonces, el campo de entrenamiento tiene que ser lo más parecido al campo de guerra. Totalmente. Porque es entrenamiento. Bueno, y quizás en eso estoy recordando expresiones y mucho de artículos que hoy, viste, como todo es binario y como todo es o es esto otro, me he dado cuenta que eso ha llevado a malos entendidos. Por ejemplo, tenemos que crear hijos independientes y después salta el otro y dice, no, hay que crear hijos. La independencia no es buena, hay que crear hijos dependientes de Dios. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Mi responsabilidad como padre es criar a hijos a flechas, siguiendo la analogía de la aljaba, que cuando salgan de la aljaba sean absolutamente dependientes de Dios. Perfecto. Pero ese consejo es incompleto si no digo, pero tengo que enseñarle a ser responsable de sus actos en la vida diaria. O sea, dependiente de Dios, ¿qué significa? Que lo empujo de tal manera, la dependencia de Dios está relacionada con la responsabilidad de sus decisiones. Entonces, qué ideal, y creo que es una sugerencia, no es ley, porque somos padres primerizos, así es que aquí no aplica la experiencia, pero es muy sano enseñar desde 11, 12 años a que los hijos empiecen a tener pequeños trabajos. Ojo, es una opinión muy personal. No le des trabajos como, bueno, te pago porque hagas tu cama. No, esa es tu responsabilidad. Estamos hablando de trabajo. Si le vas a dar un trabajo en casa, que sea algo que no es parte de su responsabilidad, que es un extra. Si es afuera, mira, animar a los hijos. Tienen 13. ¿Por qué? Porque si no, yo le estoy enseñando que va a haber siempre una paga por lo que es su responsabilidad. Ay, me tengo que bañar todos los días. Mi jefe me manda a bañar y no me paga por eso. ¿No? ¿Cómo te va a pagar? Sí, pero tú me pagabas por hacer la cama, me pagabas por bañarme, claro. ¿Entiendes? O peor, estás enseñando a los hijos de que no tienen responsabilidad. Claro. De que todo es un trueque. Ajá. Y eso no es verdad, no es real. Entonces, allí hay un daño cuando se le paga al hijo por lo que son responsabilidades propias, inherentes a ser persona. Yo creo que después de los 13 años no debe existir el concepto del domingo. No. Como el pago, ¿no? Totalmente de acuerdo. No te doy dinero que no ganes. Porque en la vida real no existe el domingo, ¿entiendes? Quizás para que... Eso es mexicano. Perdón, estoy pensando en los que están fuera. En inglés es el allowance. No. Mi triste historia familiar. No había domingo, ni lunes, ni martes, ni ningún día. Sí existe domingo, pero claro, no el domingo. O sea, para los que son extranjeros es tiene un nombre, no recuerdo cuál era el nombre que se daba en Chile, es ya me voy a acordar, pero que te dan un dinero por la semana, claro, por existir. Ajá, por el simple hecho de ser hijo, ahí tienes tu dinerito para que uses y lo uses con el fin que quieras. Ajá, sí. Eso es un buen... es una buena práctica cuando el niño no tiene oportunidad de generar recursos. Pero si tiene la posibilidad de generar recursos, busca la manera, o sea, enséñale, acompáñale. Hey, ¿por qué no lavas el auto del vecino? ¿Por qué no paseas al perro del vecino del frente que, mira, no sabe qué hacer? Te vas a ganar un dinero, yo te acompaño, busco. Y le empiezas a enseñar, ¿no? Que sea dependiente de Dios trabajando. Dependiente de Dios generando recursos. Dependiente de Dios generando ahorro. Entonces, esa transición... A veces no somos sagaces y tenemos hijos de 18 años
que no saben ni siquiera freír un huevo, ¿entiendes? No saben hacerse un desayuno. Ahí estamos mal, ¿no? Entonces, creo que ese es el laboratorio donde quizás llegando a los 18 años debe ser lo más parecido a la guerra, si hacemos la analogía de ejército, lo más parecido a la guerra sin ir a la guerra aún. Cosa de que después el hijo diga, ¿sabes qué? Gracias porque me preparaste para eso, ¿no? Bueno, una postura controversial es que yo creo que es correcto, es sano, es bueno. Es cuando los hijos empiezan a percibir un ingreso, empezar a cobrar una renta. Entonces, cuando ya están generando ese ingreso, oye, te voy a acostumbrar a que tú vayas pagando una renta para que el momento que te cases, el momento que salgas de casa, no lo veas como, oh, es un gasto, yo cómo voy a solventar esto porque mis gastos... No. Ya estuviste pagando y simplemente es cambiar la persona que recibe el pago. Alex, hemos conocido personas adultas que cuando llegan al mundo real se dan cuenta a los 40 años de que había que pagar renta para vivir, porque habían vivido toda su vida en un lugar donde nunca pagaron un peso de nada. ¿Entiendes? Entonces, creo que es necesario, es imperioso por el bien de nuestros hijos transitar en esa dirección. Si tu hijo dejó de estudiar y empezó a trabajar, vuelve a sentarte. ¡Hey! Tu realidad cambió. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero ¿qué pasa? A veces los padres no dicen nada, pero esperan. ¿No? Bueno, mínimo, ¿no? Ahora que trabaja, me va a sacar a comer. Sacó a la novia y no te sacó a ti, mamá. Oh. Entonces, ok, la primera se la dejo pasar. Estoy seguro que la otra quincena sí lo va a hacer. No lo hizo. Claro, a los 3 meses, mamá explota en llanto, en una crisis, le dice de todo al hijo porque llevaba 3 meses esperando que la sacara a comer desde que empezó a trabajar. ¿No era mejor quizás platicarlo, conversarlo primero, hablarlo? Pero a veces los padres tenemos expectativas que tenemos que saber dejar a un lado en esta etapa. Porque muchos padres dicen, yo invertí en mi hijo para que él me devuelva. Hay una expectativa equivocada. Tenemos que como padres dejar a un lado las expectativas y como hijos cultivar una gratitud. Ahora que estás percibiendo un ingreso, no esperes que papá y mamá te digan, hijo, ¿qué cuenta vas a pagar? Hijo, ¿cómo vas a aportar en casa? Ten la iniciativa y sé proactivo en decir, papás, quiero que sepan que agradezco todo lo que me han ayudado, estoy percibiendo un ingreso, mira, estoy pensando apoyar de esta manera o preguntar, ¿de qué manera puedo ayudar? Es más, me animo a decirle algo a hijos. Hay padres que dicen, no, hijo, no te preocupes. Insiste. Y si los papás no quieren, se lo das igual. Lo metes en un sobre y se lo das igual. Sí, o lo metes en una cuenta de ahorros y que no se toque y punto. Totalmente. Y simplemente lo usas para comprarles cosas. O sea, pero es importante. ¿Sabes por qué? Porque el resto de tu vida vas a estar gastando más o menos 30% de tus ingresos en rentas. Sí. Entonces, empieza a practicar desde ya esa salida de ingreso. Porque eso va a ser tu vida. Y si no puedes vivir con el 60%, porque es 60%, después los 30% de renta, es obviamente tu 10% de riesgo, ¿no? Si no puedes vivir con ese 60%, pues entonces te va a ir muy mal al momento que los hombres, por ejemplo, se quieren casar y ahora quieren llevar a su esposa a casa de mis padres. Claro. ¿No? O sea, nos acomodamos acá en el cuarto, no hay problema, porque este es mi cuarto. O sea, es la casa de mis padres, pero este es mi cuarto, que no pagué, que no lo construí, que no pagué los impuestos por esa casa, pero es mi cuarto por toda la vida. Exacto. Padres, por favor, tus hijos no tienen habitación en tu casa, porque es tu casa. No es por los siglos de los siglos, amén. ¿No? Pensando un poco en un par de conceptos que vienen a mi mente. La escritura, lo hemos mencionado muchas veces, pero creo que no está de más decirlo por, 50ª vez. Ezequiel capítulo 18. Padres no pagan por los pecados de los hijos, ni los hijos por lo de los padres. Lo que la Biblia apunta es a responsabilidad. Sin embargo, es interesante, uno va a 1 Samuel capítulo 3, la historia de Elí. Hijos mayores de 30 años porque ya ejercían el sacerdocio, así que mínimo tenían 30, y Dios reprende a Elí porque no estorbó, no refrenó, no reprendió, 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, a sus hijos. No los culpó por los pecados de ellos. Lo
lo disciplinó, lo amonestó a Elí por no cumplir su responsabilidad. Ese es un principio fundamental para esta edad. ¿Qué es mi responsabilidad como papá? ¿Soy responsable por los actos de mis hijos o soy responsable por la formación, por haber enseñado, por haber entregado los valores, por haberle dado las herramientas para, si después con esa herramienta el hijo tomó una mala decisión, que sea, o sea, claro que duele, pero tiene que ser sin culpa, ¿no? La vida se tiene que vivir sin culpa. El tema es, si yo no lo hice como papá, ahí es donde viene la culpa muchas veces. Y quiero rescatar a mi hijo porque no di las herramientas para, ¿no? Pero creo que es fundamental, porque a veces como que se marca una, ¿cómo sería? Una línea que no existe. No, mientras vivan bajo el techo de tu casa, tú eres responsable de las decisiones de tus hijos. Espérame, yo no soy responsable por lo que él hace cuando se va a estudiar a la universidad, ni modo que sea policía de mi hijo y esté con él ahí, ¿no? Es un área que a veces es media gris, pero la Escritura se encarga de demostrar eso. Y si sirve de algo, se me vino a la mente la historia del rico y Lázaro, ¿te acuerdas? Sí. Donde el rico, en esta parábola, o historia, sí. Según, bueno, no nos vamos a meter en eso. Polémica para la próxima el rico, serie. Jesús relata que quiere mandar a Lázaro a hablar con su familia. Uh-huh. Siente culpa porque no, o sea, les quiere advertir acerca de ese lugar. Uh-huh. ¿Y qué responde, creo que Abraham, ¿no? Uh-huh. Dice, a Moisés y a los profetas tiene. Ya está. Que los escuche. Uh-huh. Y creo que los hijos, hay veces donde cuando quieren sacar esa carta de la culpa, porque sabe que funciona muy bien con papá o mamá, es recordar, a Moisés y los profetas tiene. Uh-huh. Ellos tienen acceso a la palabra. Ellos tienen, sí, quizás no tuvieron todas las oportunidades, quizás tú no pudiste hacer, quizás porque tú no sabías o porque lo que sea. Pero ya pasó. Sí. Y ellos ahora tienen la posibilidad de acercarse a Dios, de ir tomando las decisiones basadas en la palabra, no basadas, porque ¿sabes qué? Si dependiera siempre de ti, entonces ¿quién es Dios? Claro. Tú eres Dios. A veces los padres jugamos a ser Dios y creo que en el fondo eso es lo más difícil en el proceso de crianza. Porque como vuelvo atrás de cuando llegan aquellos criaturas indefensas, ¿no? Envueltas en una sábana y uno dice, ¿no? Y no sabes lo que se viene detrás de eso. Son tan dependientes de uno como papá, como mamá, que es fácil confundir que somos casi Dios para nuestros hijos. Como no nos cae el 20, seguimos tapando a Dios, seguimos sobreprotegiendo, seguimos cubriendo sus errores, las consecuencias de sus decisiones. Ay, no, que no sufra, ay, no, que... Y vamos por la vida jugando a ser Dios. Entonces llega un momento en que el hijo se va y eso no era la verdad, no era la realidad. Algo que hemos hablado mucho con Cindy es que tenemos que asumir que nuestros hijos van a tomar malas decisiones. Un padre que no asume eso es un padre que vive en el mundo irreal. Nuestros hijos van a tomar malas decisiones. Nuestra oración y nuestra chamba como padres es que se equivoquen primero lo menos posible y en áreas en las cuales no sea, compré un celular que no era el que se le fueron todos los ahorros. Bueno, no era el que esperaba, buscará la manera, por dar un ejemplo, ¿no? Pero algo que hemos puesto como meta como padres, es decir, queremos vivir nuestra vida como padres sin culpa. ¿Qué es eso? Hablamos lo que teníamos que hablar, enseñamos lo que teníamos que enseñar, nos quitamos de en medio para que estén con Dios y entregamos lo que tenemos que entregar. Y ya está. Pero creer, por eso hablamos tanto de proverbios que no son promesas, creer que por lo que tú hiciste hay un resultado garantizado, eso es vivir a las puertas del infierno como padres, ¿no? Creo que esta etapa es la etapa donde uno debería disfrutar los frutos de lo que se sembró antes. Y si padres conociste de Cristo después o recién ahora, aún así no es tarde. Pero no lo trates como un niño de 10 años. Siéntate como un hijo adulto y decir, hijo, ahora estoy entendiendo qué significa ser padre a la luz de la palabra de Dios. Bueno, nunca es tarde. El apóstol Pablo lo está diciendo en contexto de matrimonios, pero dice, o sea, si uno llega a Cristo, que quede en el estado en el que está. Claro. O sea,
mira la situación actual. Ajá. No vas a poder lo que... regresar y hacer las cosas de nuevo. No, ¿qué tienes ahora? Ok, desde aquí en adelante empieza a vivir con esos principios bíblicos. Así que bueno, tú te acabas de inaugurar a este club. Está interesante. Podemos después... llámame al 441. Ha sido un lindo proceso. Ha demandado mucha conversación. Creo que... ¿Tú tienes ese acuerdo de que si mientras estudia que hay comida garantizada en casa? No sé si acuerdo, pero bueno, Cindy ha sido creo que muy sabia en decir, la comida principal está. Esa es mi chamba. Desayuno y cena. Está la heladera, ustedes tienen 2 manos, prepárense. Hemos visto, pensando, estás hablando de nuestra hija, a veces está, como su carrera no tiene muchos trabajos, hemos visto que a veces, no bajó a cenar, vamos, y está haciendo una tarea, y mamá viene, le hace unas quesadillas, y está. Pero no se trata de romper un acuerdo. Si estás viendo, ahí es donde entra en esa flexibilidad, ¿viste? O pregunta, oye, ¿cómo te puedo ayudar? O está trasnochando, ya nos vamos a dormir y sigue trabajando. A veces, ven, te dejamos ahí el termo con un té caliente o algo así. Pero hemos animado es tu responsabilidad. Pero eso no significa que no hay responsabilidades propias en casa, en cuanto a limpieza, en cuanto a orden y en cuanto a ayuda en casa. Creo que está siendo una etapa de mucho aprendizaje, ¿no? Y para nada hablamos del otro lado. Esto es un día a la vez. Así es que, pero sí, pensando en esa etapa, creo que muy importante es, si no hay una relación profunda, si no hay un espacio para la conversación, si no hay inclusive un margen de error. O sea, uno tiene que aprender a que los hijos se equivoquen. Y uno tiene que reconocer que también se equivoca. Entonces, si eso está puesto sobre la mesa, creo que es menos traumático y más sano y evitamos muchos problemas, ¿no? Así que sí, está interesante. No sé, podemos retomar este tema dentro de un año y ver cómo vamos, ¿no? Pero es un constante aprendizaje. Buscamos siempre consejo de personas que han vivido esa etapa y donde son personas espirituales que nos dicen, mira, creo que es bueno por acá, es bueno por aquí. En ese sentido, ahí la vamos. Está interesante. Bien, yo en unos 13 años ahí te voy a acompañar y veremos qué tal estas teorías. Pero bueno, ya creo que pudimos abarcar muchas cosas, ¿no? Entonces, recapitulando... las culpas del pasado quedan en el pasado. Si tienes que pedir perdón, pide perdón, pero ya, o sea, para aquí en adelante. El ambiente de tu casa, la cosa cambió. Ahora ya la patria potestad no existe como tal con un hijo de mayor de edad, por ejemplo en México, pero sí hay ciertas autoridades, hay cierta autoridad por el hecho de que es tu espacio. Y uno tiene que llegar a un acuerdo, pero si llegas a un acuerdo, cúmplelo. Así es. Y por último, trata de crear un ambiente de campo de entrenamiento que sea lo más parecido a campo de batalla. Sí, o sea, hay personas que se sorprenden cuando salen los hijos de casa y dicen, no puede ser que no sabe lavar una camisa. Y cuando uno piensa cómo fueron las cosas en casa, bueno, es que yo siempre manejé las cosas de esta forma. Así que si sirvió de algo, bueno, espero que lo puedas implementar. Y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de los hijos adultos fuera de casa. Y tenemos algunos invitados especiales. Ahí guardamos la sorpresa mejor. Ahí está, ¿Sale? Bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.